Y el proceso de importación está regulado por un término o unos términos que se llaman los International Commerce Terms, que es eso que se llama Incoterms. Hace poquito tuvieron una revisión y esta es la versión nueva, pues la versión 2020. Sí. No hubo muchos cambios, solamente hubo un cambio específico, pero ese no es un cambio que nos afecte a nosotros. Para hacerlo lo más rápido posible y ya luego, por supuesto que podemos ahondar en preguntas o en detalles. El proceso de importación comienza con un suplidor, que es ese warehouse que vemos ahí exactamente, y se mueve de izquierda a derecha. Es decir, si tomamos que en el suplidor es tu proveedor en el país de origen, tu objetivo final es llegar hasta la derecha, Claro, hasta el hasta último acá. escalafón de la derecha, eh, que sería tu depósito o tu tienda o el lugar de donde vayas a distribuir tu producto. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienes que utilizar o que tienes que tener en cuenta para poder importar? ¿Dónde empiezan tus responsabilidades y dónde terminan? Y la principal entidad que te va a ayudar con esto es tu suplidor. Tu suplidor te puede vender desde el punto más hacia la izquierda, que es a la puerta de su fábrica, que es ese término Incoterm que se llama Ex-Works, que es el primer Incoterm. Entonces, eso implica que si él te está vendiendo a puerta de fábrica, quiere decir que todo lo que venga desde ese punto hacia la derecha es tu responsabilidad. Es toda esa línea azul que estamos viendo ahí. Todo lo tienes que cubrir tú. O Y sea que todo lo tienes en el primer caso, todo esto tendrías que cubrirlo tú como comprador. exactamente, exactamente. Tú como comprador. Eso, por supuesto, que todo eso puede parecer súper complicado, pero para eso es que contratas una compañía como Logo Logistics, Sí, que se encarga de hacer todas esas partes. exacto, pongamos un ejemplo, estamos trayendo un producto en específico de Colombia, digamos que estamos trayendo esas mismas calculadoras, bueno, el fabricante de las calculadoras te va a entregar su producto en tu fábrica y tú vas a tener que buscar desde la puerta de la fábrica, vas a tener que organizar el camión, vas a tener que organizar aduanas, vas a tener que organizar el puerto, la operación portuaria, el modo del transporte y lo mismo en este lado en Australia. Es Ujú. decir, es el proceso que envuelve al comprador como tal. Sí, Luego, si bajamos unos cuatro Incoterms, nos encontramos con el FOB, que es el segundo Incoterm más utilizado. Y ese Incoterm quiere decir que todo lo que tiene que ver con la primera parte de la operación es hecha por el suplidor. Es decir, hasta la operación portuaria a bordo del hasta buque. acá. O Exactamente. sea que incluiría esta parte. No, del otro lado, hacia la izquierda. Ah, De esa parte o sea, perdón, Andrea, está bien, Andrea. o sea, Eh, nosotros, digamos que es, aquí como importadores tendríamos que es, hacer esta parte. Y exactamente, ellos como exactamente, vendedores nos darían hasta acá. Nos entregarían el exactamente. producto en esta parte, en el puerto de Colombia. Exactamente, nos entregarían en el puerto a bordo del buque en teoría. Ok, Entonces, en ese caso, tu suplidor va a llevar las calculadoras en un camión en Colombia, va a hacer aduanas en Colombia de exportación, va a hacer toda la operación portuaria y va a montar el contenedor en el buque. Eso lo va a sí, hacer tu suplidor. Ese es un Incoterm muy utilizado que se llama Free on Board. sí. Entonces, lo principal, y solamente voy a nombrar uno más que también es muy, muy utilizado, que es CFR o CIF, pues inclusive eh, Cualquiera de estos dos. cualquiera de esos dos. Este y este. Cuando hacemos un acuerdo en términos CFR o CIF, quiere decir
que el suplidor va, además de ponernos el producto a bordo del buque, nos va a incluir el flete. Ok. Y en el segundo, en el CIF, nos va a incluir el seguro. Es decir, que la operación va a culminar para el proveedor solamente cuando ya la carga está prácticamente en el puerto de Brisbane, si Sí, importáramos la carga a Brisbane. Es decir, si rellenas como creo que un sería directo. cuadrado hasta exactamente. Básicamente de ahí para adelante tenemos que hacerlo, es la responsabilidad del comprador. Comprador, sí. Exacto. Entonces, lo más importante de este cuadro es que nos da los parámetros para negociar cómo vamos a comprar el producto. Tu suplidor, perdón, te puede decir, bueno, yo te vendo las calculadoras Xworks. Ya tú entiendes que tu responsabilidad está en moverla desde Colombia hasta Australia. Tú te tienes que encargar de todo. Sí, Pero sí. hay otros suplidores que te van a decir, no, mira, yo tengo una infraestructura bastante sólida en Colombia y yo te puedo entregar la carga en el puerto, a bordo del buque. Está bien, quiere decir que te va a vender FOB. Entonces ya tú Sí. sabes que de ahí en adelante te encargas tú. Y en el caso de CIF o CFR, quiere decir que inclusive el suplidor tiene unos negocios muy buenos con las compañías navieras y ellos organizan el flete y tú solamente eh, tienes que Recoges en puerto. encargarte de la operación portuaria, aduanas y el destino final. Sí. En este caso en particular, CFR o CIF, es como funciona mucho Alibaba. Alibaba, los suplidores, cuando compras algo en Alibaba, básicamente te lo mandan al puerto que tú quieras. Ah, Después de ahí en adelante, ellos van a decir, mira, mi responsabilidad termina cuando la carga llega al puerto. Una vez que está en el puerto, tú haces aduanas, haces todo lo que se llama, por supuesto, la operación portuaria primero, después haces aduanas, después organizas el camión y lo llevas hasta tu depósito. Esa sería, en pocas palabras, para qué nos es útil este gráfico. Y nos da, ah, básicamente para resumir, nos da una visual de dónde comienzan y terminan las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Lo importante de este gráfico, que parece un poquito, como decimos en inglés, overwhelming, es que todo este gráfico es lo que hace Lobo Logistics todos los días de su vida.